Mis hermanos, me da gusto saludarlos en esta mañana para meditar en la palabra de Dios. Le voy a pedir que abra su Biblia en la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, que es un capítulo que hemos estado contemplando ya en algunas ocasiones anteriores, como seguramente lo recordará. Le voy a pedir que tenga abierta su Biblia porque no solamente vamos a ver el versículo 18 que voy a leer ahora, sino vamos a ir mencionando algunos otros versos. Así que le voy a pedir que abra su Biblia allí. Bien, si ya la tiene, yo voy a leer ese verso 18. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son compatibles con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bien, tomando en cuenta esto que el apóstol Pablo está diciendo aquí, yo quiero que escuche algunas palabras de hombres que fueron martirizados por causa del evangelio. Mire, por ejemplo, un mártir cristiano, Tobias Stelfic, dijo antes de ser muerto: durante el curso de mi vida he recibido muchos favores de Dios. ¿No debería entonces alegre aceptar una copa amarga cuando Él considera apropiado presentarla? O más bien, ¿no debería yo regocijarme que sea su voluntad que dé una vida corrompida a cambio de la inmortalidad? Bueno, es interesante la manera que tenía este hombre de ver los sufrimientos de esta vida. Ahora escuche al propio Esteban, quien usted sabe es el primer mártir del cristianismo que encontramos allá en el libro de Hechos. Justamente cuando estaba siendo lapidado, Lucas nos cuenta lo que sucedió. Dice allá en el capítulo 7, versículos 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Bueno, en el momento de su muerte, de su martirio, Esteban tenía puestos los ojos en el cielo. Eso era lo que él contemplaba. No estaba poniendo atención en las piedras, en los hombres furiosos que le estaban apedreando, sino en la gloria hacia donde él se dirigía. Ahora escucha a Pablo, el apóstol Pablo, que usted sabe también fue martirizado. Bueno, él dice esto un tiempo antes, la verdad, de que llegara ese momento. Pero el apóstol Pablo ya contemplaba su propia muerte, pero también tenía una visión de lo venidero después de esta vida. Dice ya en la carta a Filipenses, en el capítulo 1, un pasaje que es muy conocido por todos nosotros. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo pone por encima de esta vida el privilegio de morir y estar con Cristo. Esa era su visión. Por eso, si él estaba vivo, para él esta vida simplemente era hacer cosas para el Señor Jesucristo. Lo ideal para el apóstol era estar mejor en la presencia de su Señor. Ahora déjeme decirle, en base a todo esto, que los cristianos de la antigüedad pues tenían una fuente de fortaleza y una perspectiva completamente desconocida para nosotros en la actualidad. Y me estoy refiriendo a la esperanza del cielo o la esperanza de lo eterno. Esta esperanza era el punto central de referencia para ellos, su estrella del norte, por decirlo de esa manera, mediante la cual ellos podían navegar en sus vidas. Sin embargo, mis hermanos, en la sociedad contemporánea, la verdad que cuando hablamos del cristianismo en nuestros tiempos, el cielo ha salido de las pantallas de nuestros radares. No lo tenemos en nuestra mente. Por el contrario, la creencia en una eternidad en la mansión celestial se ha vuelto algo borroso, algo confuso, incluso
incluso para algunos hasta algo indeseable. Ahora, no sé, ¿usted qué piensa acerca de su futuro en la eternidad? ¿Qué sabe de ello? ¿Lo desea? ¿O también para usted es algo borroso, de lo cual no sabe mucho, ni tampoco le interesa saber mucho? Mire, un pastor confesó lo siguiente, dijo él: cada vez que pienso en el cielo me siento deprimido, preferiría simplemente dejar de existir cuando me muera. ¿Por qué?, se le preguntó. Dijo él: no puedo resistir el pensamiento de ese aburrimiento sin fin. Flotar por las nubes sin tener nada que hacer sino tocar un arpa. Es algo tan aburrido. El cielo no suena mucho mejor que el infierno. Yo preferiría ser aniquilado antes de pasar una eternidad en un lugar como ese. Ahora, ¿de dónde sacó este pastor, que se supone que creía en la Biblia y que había estudiado en un seminario, tal perspectiva de lo eterno, del cielo? Bueno, quizás, mi hermano, se esté usted preguntando qué importancia tiene lo que yo pueda creer respecto de la eternidad y respecto del cielo. Bueno, la respuesta, mis hermanos, es que dependiendo de lo que usted espere después de esta vida, determinará en mucho la manera en que usted viva ahora. Por eso, para quienes viven sin Dios, les resulta sumamente odiosa la idea de que una vez muertos haya algo más de esta vida. Y peor si es que tienen que enfrentar un juicio de parte de un Dios al que decidieron ignorar mientras estaban en este mundo. Pero para los cristianos, la esperanza de una vida infinitamente mejor, y así es como debería ser, les anima a vivir con gozo, sin miedo en esta vida, en tanto que están en esta tierra. Ahora, yo le voy a pedir que piense por un momento en las cosas que usted teme en esta vida, las cosas que pudieran traerle dolor y sufrimiento. Ya hemos hablado en una ocasión anterior acerca de cuál es el miedo más grande del ser humano. ¿Lo recuerda? Bueno, pues es la muerte. Y yo creo que en estos días ese temor se hace más presente. Lo podemos ver, eso es una realidad. Ahora yo le pregunto, ¿usted tiene miedo a morir? Para otros tal vez sea una enfermedad que sea dolorosa. Para otros su temor tal vez pudiera ser llegar a la vejez. De verdad hay gente que rechaza esa idea de que su cuerpo se vaya deteriorando y lleguen finalmente los días de la vejez. Para otros tal vez el sufrimiento sea al dolor físico. El dolor realmente es algo agobiante, algo terrible. Tal vez ese pudiera ser su temor. Para otros tal vez pudiera ser el dolor emocional, dependiendo de lo que esté viviendo en estos días. Pero bueno, ¿sabe usted algo? La mayoría, mis hermanos, vamos a tener que pasar por algunas de esas cosas. Seguramente que tendremos que sufrir enfermedades, vamos a experimentar dolor en nuestro cuerpo, dolor emocional también. Algunos, tal vez el Señor nos conceda llegar a la vejez con todos los malestares que eso conlleva, y finalmente a la muerte. Ahora, esas cosas de las que he mencionado son solo algunas de muchas consecuencias que el pecado trajo sobre el ser humano. Por eso alguien dijo que la vida es una mala noche en una mala posada. Piénselo, realmente eso es verdad. Moisés, hablando de lo efímero y molesto que es la vida, dice allá en el Salmo 90, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Ahora, mis hermanos, por todo esto es importante que no desconozcamos lo que la Escritura nos dice en cuanto a cómo será nuestro futuro eterno, porque eso nos da una perspectiva correcta como hijos de Dios, en tanto que estamos en este mundo. ¿Cómo habremos de vivir en esta vida cuando tenemos como expectativa lo eterno? Mire, hoy vamos a ver dos cosas que el apóstol Pablo menciona en este pasaje de Romanos 8.
Yo quiero que leamos el párrafo partiendo del versículo 18 y vamos a leer hasta el 24. Yo lo voy a leer, abra su Biblia si no lo ha hecho aún y téngala abierta allí. Romanos 8, de los versículos 18 al 24. Si ya lo tiene, yo voy a comenzar esta lectura, sígala usted con su vista. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Bien, mis hermanos, hasta allí. Por cuestiones de tiempo, solamente quiero comentar con ustedes un par de cosas que el apóstol trata en estos párrafos. Cuando compara él las cosas pasajeras de este mundo, el dolor, las aflicciones de este mundo, con las cosas que son eternas y que nos están esperando. Número 1, mis hermanos, la manifestación de los hijos de Dios. Número 2, la liberación de la creación de su esclavitud. Ok, comienza diciendo el apóstol Pablo, cuando habla de la manifestación de los hijos de Dios: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ahora es interesante, mis hermanos, notar en estos versículos que Pablo, cuando contrasta las aflicciones del tiempo presente, no lo hace con el hecho de estar en el cielo, sino más bien con la condición de nuestros cuerpos cuando sean transformados. El apóstol Pablo, y note esto, no dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la felicidad que tendrán en el cielo. Tal vez eso es lo que estaremos esperando que dijera. En vez de ello, el apóstol muestra que tiene en mente algo más sorprendente. Esto es, que la obra futura de Dios se realizará en sus hijos directamente. Más que llevarlos a un lugar allá entre nubes, Él va a hacer que sea manifestada la gloria que Él ha querido dar a los que constituyó como sus hijos. Bueno, déjeme explicarle un poco más esto. Mire, mientras los cristianos están en el mundo, ellos son en apariencia pues iguales a las demás personas. Al igual que los demás, nosotros también tenemos un cuerpo lleno de debilidades, de limitaciones, de enfermedades. Sufrimos dolor, también experimentamos tristezas. Nuestro cuerpo, como lo hemos dicho, envejece y se va haciendo más inútil cada vez. La muerte siempre es una posibilidad. Cada día la muerte para nosotros es una posibilidad, como para el resto de la gente de este mundo. Sin embargo, a esto los cristianos también tenemos que agregar que como hijos de Dios también somos menospreciados de una u otra forma, y que en ciertos lugares y en ciertas épocas los cristianos han sido perseguidos y matados a causa de su fe, lo cual simplemente revela o muestra nuestra debilidad, nuestra fácil destrucción de nuestro cuerpo. Pero, mis hermanos, la obra de salvación realizada por el Espíritu Santo en los que hemos creído se va a completar en cuanto a sus efectos en nuestro cuerpo, y un día se manifestará lo que realmente somos. Ahora
el mundo no lo ve, ni nosotros lo vemos, pero un día se revelará lo que realmente somos, los hijos de Dios. Esa frase del apóstol Pablo, la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, en su idioma original expresa que esa gloria ya existe. Ya Dios la ha preparado, pero aún no la hemos recibido. Pablo está hablando de ser hechos como Jesucristo. Así como el Señor Jesús, mientras vivió en esta tierra y tuvo un cuerpo humano con todas sus limitaciones y debilidades, excepto el pecado, el día que resucitó de entre los muertos recibió un cuerpo glorificado. Así nosotros esperamos lo mismo, un cuerpo libre de dolor, de limitaciones físicas y temporales, libre de temor, libre de la muerte, adaptado para vivir en las esferas celestiales y enfocado permanentemente en Dios. Esa condición gloriosa ya ha sido preparada por Dios para nosotros, pero aún no ha llegado el tiempo en que la recibamos. Por eso, mis hermanos, es que gemimos, como dice Pablo. Y no solo ella, dice allí en el versículo 23, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Mis hermanos, a causa de tener al Espíritu Santo morando en nosotros, nuestro deseo de ser transformados es un deseo mayúsculo. Se vuelve de hecho un gemido anhelante, en espera de ser adoptados. Ahora, si usted conoce bien este pasaje o está usted bien formado en la doctrina bíblica, tal vez se esté preguntando, ¿cómo es que esperamos ser adoptados? ¿Acaso aún no lo somos? Bueno, esto es verdad, que ya hemos sido adoptados, pues el mismo apóstol ya lo ha dicho apenas unos versos antes, versos que por cierto ya explicamos en una reflexión anterior. Versículos 15 y 16, véalo, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mis hermanos, tenemos que entender un poco este asunto de la práctica de la adopción, la cual nos va a aclarar mucho la idea que tenía Pablo en mente. Mire, déjeme explicarle acerca de eso. La adopción no era una práctica judía, más bien proviene de la cultura romana. Es de aquí de donde la está tomando Pablo. Mire, entre los romanos existía esa figura legal de la adopción, donde un hombre de familia podía adoptar a un niño, sin importar que ya él tuviera otros hijos. Si él tenía a bien hacerlo, lo podía hacer libremente. Mire, el niño elegido para la adopción era considerado como un hijo de familia desde el momento en que se realizaba este trámite legal, esta adopción. Pero déjeme aclararle algo. Él aún no tenía derecho de reclamar como suyas las propiedades de la familia. No podía ejercer autoridad sobre la casa y las posesiones de su padre. De hecho, la única diferencia entre él y algún criado o esclavo de la casa era su vestimenta. Era que usaba sandalias, a diferencia de los esclavos. Pero, sin embargo, iba a llegar un día cuando él llegara a la mayoría de edad y cuando a través de una ceremonia pública el padre le nombraba como su heredero de manera oficial. A partir de ese momento, él ya tenía una autoridad para ejercer sobre las propiedades que habían sido de su padre. Él pasaba a ser el dueño de esas propiedades. Así nosotros, mis hermanos, ya somos hijos de Dios, ya hemos sido adoptados por Él, pero la totalidad de nuestros privilegios aún no lo hemos recibido. Pero llegará el día en que se manifieste delante de todos.
así como esa ceremonia pública de la mayoría de edad de los hijos adoptados. También dice Pablo, un día se manifestará delante de todos lo que somos y recibiremos todos nuestros privilegios extraordinarios. Entonces seremos hechos semejantes a Jesucristo, como lo expresa Pablo allá en ese conocido verso 29 de este mismo capítulo. Bien, mis hermanos, pues eso es algo extraordinario que deberíamos anhelar todos los días. Deberíamos tener nuestra vista en estas cosas mientras vamos caminando en esta tierra, que no es nuestro hogar, no es esta nuestra condición. Nos está esperando algo que Dios ha preparado y que está listo para el día en que Él decida transformar estos cuerpos. Bien, vamos a ver la segunda cosa que Pablo expresa. Y esta segunda cosa, mis hermanos, es tocante a la creación. Es algo muy interesante, porque déjeme decirle que en varios pasajes o en muchos pasajes de la Escritura, cuando se habla acerca de ese fin eterno del hombre, también la creación acompaña al hombre. De manera que pudiéramos decir que tanto en su caída como en su liberación del poder del pecado, la creación va ligada al ser humano. Miré un ejemplo de esto que estoy diciendo, y solamente por mencionar un pasaje del Antiguo Testamento, porque hay varios, Isaías 65, que precisamente, si usted lo checa ahora o lo ve después en su casa, habla de los cielos nuevos y de la tierra nueva, que por cierto van a ser más adelante mencionados por Pedro y también por Juan en el Apocalipsis. Le voy a leer un par de versos de Isaías 65 y ponga atención en lo que dice. Dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo os he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Ahora lo ve, la creación está ligada a la alegría del hombre. Cuando el hombre se ha liberado del pecado, la creación está también ligada en ese mismo asunto. La enseñanza bíblica, mis hermanos, pudiéramos decir tocante a la creación, es que desde el principio fue hecha con un propósito, que por causa del pecado no pudo cumplir, sino que se volvió inadecuada e inútil para ello, tal como lo dice Pablo en este pasaje de Romanos, versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Sin embargo, mis hermanos, el propósito de Dios para la creación no va a quedar truncada por el pecado. Y ella tiene un futuro que se cumplirá cuando el plan de redención de Dios llegue a su clímax. Por eso en el versículo 21 Pablo dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto, mis hermanos, significa que tal vez la idea del cielo que tú tienes no sea la correcta según la Escritura. Y déjame explicarte por qué. Si has imaginado que pasarás la eternidad entre nubes tocando un arpa, como el pastor que mencionamos al principio, o tal vez, como muchos otros cristianos piensan, que la eternidad la vas a pasar en un templo celestial, en un culto de adoración interminable, por lo que a muchos ni ganas les da de pensar en el cielo. Bueno, déjame decirte que si ese es tu pensamiento, no has leído la Biblia o tal vez no la has leído bien. Así que déjame terminar esta explicación y tal vez tu idea de lo futuro, de lo eterno, va a cambiar. Mira, escucha lo que dice el apóstol Pedro cuando retoma ese mismo panorama que ya hemos leído en Isaías, pero ahora lo amplía, lo vuelve universal. Dice el apóstol Pedro, allá en su segunda epístola, en el capítulo 3, versos 9 en adelante, dice él, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Bien, mis hermanos, cuando llegue el tiempo del fin, esta tierra y cielo serán completamente consumidos por el fuego, dice el apóstol Pedro. Pero así, mis hermanos, como nosotros somos parte de una nueva creación por causa de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, también habrá una nueva creación hablando de cielos y de tierra. De manera, mis hermanos, que la creación sigue unida en su propósito al propósito de Dios para el hombre. Que el hombre, había de enseñorearse y había de vivir en esa creación hecha por Dios para él. Así que ahora escuche lo que dice Apocalipsis cuando habla de este mismo asunto. Apocalipsis 21, los versículos 1 en adelante. Si lo tiene en su Biblia, léalo conmigo, sígalo ahí con su vista. Si no, simplemente escuche, yo lo voy a leer. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Mis hermanos, todo esto sucede después del regreso de Cristo, después del milenio, después de todos los juicios de Dios, incluido aquel juicio que se conoce como del gran trono blanco, y que es el último de los juicios que se mencionan en la Escritura. De manera, mis hermanos, que cuando hablamos de este pasaje de Apocalipsis, estamos ya en terrenos de la eternidad. Aquí es cuando una ciudad, dice Juan, desciende del cielo. Tú sabes lo que es una ciudad, aun cuando las que ahora conocemos son producto de la obra del hombre caído. Y de hecho, tal vez recuerdes que la primera ciudad que existió fue obra de los hijos de Caín. Pero esta, que desciende del cielo, también se llama una ciudad, pero no es obra de manos humanas, sino que es de obra celestial. Y su nombre es la Nueva Jerusalén. Y en ella ya ha estado morando la iglesia desde el día del rapto. Pero ahora esa ciudad viene a la nueva tierra. Y el Dios Todopoderoso viene a morar con el hombre a esa nueva tierra. Y en esa ciudad extraordinaria se dará esa relación entre Dios y su Creador por toda la eternidad. Mis hermanos, por cuestiones de tiempo no puedo seguir con más explicaciones, pero le invito a que piense en lo siguiente. Si
Adán y su mujer no hubiesen cometido pecado, ¿cómo hubiera sido la vida en esta tierra? ¿Usted cree que hubiera sido como hoy conocemos la vida y este mundo? Seguramente que no. Pero un día, mis hermanos, Dios realizará su propósito. Y un día estaremos morando allí, en ese lugar maravilloso, que será esa nueva tierra, en una ciudad celestial, no en una nube, no en un gran templo con un culto interminable. Estaremos llevando a cabo una vida llena de actividades, cosas donde la imagen del Hijo de Dios en nosotros brillará, porque estaremos libres del pecado y con una mente con todo el potencial para realizar un sinfín de cosas que glorifiquen todas ellas a Dios para siempre. No piense en la eternidad como un asunto aburrido. Seguramente que será emocionante, extraordinario. Difícilmente podemos imaginar todo lo que Dios ha preparado para nosotros en esa tierra nueva, en esos cielos nuevos y en esa ciudad extraordinaria. ¿No desea usted que ya todo eso suceda? El Espíritu de Dios debe estar impulsándole a desearlo. Y tu anhelo debe ser profundo e intenso. Gemimos, mis hermanos, porque al fin seamos lo que Dios ha planeado para nosotros. ¿No es verdad? Entre tanto que la creación gime, y nosotros gemimos también por esos días que han de llegar. Mis hermanos, entre tanto vivimos en esta tierra moribunda, en este mundo caído y lleno de dolor. Pero déjeme decirle que Dios ha provisto para nosotros un ayudador, una persona divina que nos sostiene y que además también gime de manera que no hay palabras para poder expresarlo. Cuando nosotros clamamos al Padre para que Él venga y haga justicia en esta tierra, el Espíritu Santo interpreta nuestro clamor, nuestras oraciones delante de Dios, porque Él nos ayuda incluso en esa intercesión. En este tiempo que vivimos, mis hermanos, de dolor, de miedo, no sabemos lo que vaya a venir más adelante, tal vez persecución u otras cosas. No olvide que usted no está solo. El Espíritu de Dios está allí y tiene además usted una esperanza de algo extraordinario más adelante. Dice el apóstol Pablo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Está usted asustado? ¿Le gustaría estar ya en ese lugar extraordinario con ese cuerpo nuevo? Pídaselo a Dios. Tal vez se acuerde de aquella viuda que venía delante de aquel juez a pedir que se le hiciera justicia de su adversario. El Señor enseñó esa parábola con la intención de orar siempre y no desmayar. Ore, mi hermano, anhele aquello que Dios ha preparado para usted. El Espíritu interpretará sus oraciones delante de Dios, porque usted no está solo. Mis hermanos, que el Espíritu de Dios siga guiando su vida, sosteniendo su esperanza de las cosas eternas cada día que estemos en este mundo. El Señor les bendiga.